La palabra nos enseña que hay un balance perfecto entre la gracia y la fe. Y así como hay un balance perfecto entre la gracia y la fe, hay un contraste muy claro entre la gracia y la fe, entre la gracia y la verdad, que son uno, y la ley. En Juan 1, versículo 17, dice la escritura que la ley fue dada por Moisés, pero la gracia y la verdad vino con Jesucristo. En el original griego habla de la gracia y la verdad como una sola. Y por eso no dice vinieron, sino dice vino. Y así es que es muy importante que entendamos que la gracia y la verdad son Jesucristo. Jesucristo es la gracia, Jesucristo es la verdad. Y es muy importante que podamos entender este balance entre la gracia y la verdad, porque no puede haber gracia sin la verdad, ni verdad sin la gracia. Nosotros tenemos que vivir en la abundancia de su gracia y en el regalo gratuito de su justicia, es decir, en su verdad. La verdad tiene que ver con la palabra, tiene que ver con permanecer en la palabra para experimentar libertad a través de conocer la verdad. Y la gracia tiene que ver con descansar de nuestras obras, con aprovechar al máximo el beneficio que Cristo Jesús nos otorgó en su obra terminada, completa y perfecta en el Calvario. En descansar de nuestras obras y entender que nosotros no somos dignos ni tenemos méritos que nos puedan justificar delante de Dios, pero son los méritos de Jesús y la justicia misma de Jesús que nos justifica. Y Dios preparó gloriosas obras para ti y para mí, las cuales fueron manifiestas aún desde la misma vida de Jesucristo, aún desde Adán y Eva, para que tú y yo andemos en ellas. No son nuestras obras, pero son las obras de Dios, que de acuerdo a el capítulo 2 de Hechos, dice la escritura que somos hechura suya, creados en Cristo Jesús. Todo creyente nacido de nuevo es hechura de Dios, creado en Cristo Jesús para buenas obras, y estas obras Dios las preparó de antemano para que tú y yo caminemos en ellas. No son nuestras obras, son las obras de Dios en Cristo. Así es que la gracia tiene que ver con el regalo inmerecido de Dios al habernos trasladado de las tinieblas a su luz admirable, de la potestad del enemigo al reino de su amado Hijo, por su beneplácito, por su benignidad, por su bondad, por su amor, por la abundancia de su gracia. Y es la bondad y la benignidad de Dios la que nos guían a cambiar nuestra manera de pensar. No es la exigencia. La ley exige para que tú puedas obtener un resultado. La gracia provee para que tú, por la fe, recibas el resultado, el glorioso y maravilloso resultado que Jesucristo ya adquirió a favor de nosotros en la cruz del Calvario. Él dijo, consumado es, entregó el Espíritu, fue sepultado, resucitó al tercer día como garantía de nuestra justificación. Así es que cuando nosotros entendemos que no podemos sino caminar en ese balance perfecto entre en conjunto, hablando de la gracia y la verdad, y que debemos alejarnos completamente de la ley, entonces nuestras vidas van a aspirar a vivir no como esclavos, no como siervos del pecado o de la muerte, pero como hijos de Dios, como hijos del Rey, listos para reinar en vida, como lo dice Romanos 5:17. ¿Cuánto más reinarán en vida los que reciban la abundancia de gracia y el regalo gratuito de la justicia de Jesús? Por eso, usted y yo tenemos que vestirnos del nuevo hombre que fue creado en la justicia y santidad de la verdad, que ya está en nuestro espíritu, y tenemos que andar en el espíritu, poniendo nuestra mente en las cosas de la palabra, en el evangelio de Jesús. Recuerde, la palabra tiene que ser fundamental en nuestras vidas. Tenemos no solo que conocer la palabra,
creerla y entenderla correctamente a través del Evangelio de Jesús, a través de Jesús y de la obra terminada, completa y perfecta. Tenemos que encontrar en la palabra, desde el Génesis y hasta el Apocalipsis, la revelación de Cristo, de lo que Él es, de lo que Él hizo y de lo que ahora somos usted y yo en Él, si somos creyentes nacidos de nuevo. Y para todo aquel que no conoce a Jesús y que no tiene la seguridad de ser un creyente nacido de nuevo, es decir, una nueva criatura, solo tienes que recibir el pago de tus pecados, el cual fue otorgado por Cristo Jesús en el Calvario, y tus pecados ya han sido perdonados por Cristo. Y entonces, al tú recibir el pago de tus pecados, tú obtendrás, tú te apropiarás de la eterna redención que Jesucristo obtuvo por todos aquellos que crean en Él. De hecho, la Escritura dice que Él nos amó a todos y murió por todos y perdonó los pecados de todos. Pero es importante que nosotros creamos, que nosotros recibamos el pago, que nosotros no intentemos justificarnos a nosotros mismos ni pagar por nuestras propias obras o méritos, pero que nos apropiemos del perdón que Cristo Jesús ya adquirió por nosotros en la cruz del Calvario. Así es que es necesario, para poder adquirir, para poder apropiarte, para poder recibir lo que Cristo Jesús ya nos otorgó, que tú recibas a Jesús, que tú creas en Jesús y recibas ese pago que Él ya nos dio. Es como cuando vas a un restaurante, o cuando vas a una tienda de regalos, o cuando vas a una agencia de carros y alguien se acerca y dice: yo ya te pagué la cuenta, yo ya te pagué el regalo, yo ya te pagué el automóvil. Y tú, en tu necedad, en tu incredulidad, no recibes el pago. Y por lo tanto no recibes el beneficio de lo que ya fue pagado, es decir, el producto. Pero cuando tú crees lo que se hizo a favor de ti, aunque tú no lo merecías, y cuando tú recibes ese pago y recibes el beneficio, es como cuando tú recibes el pago de Jesús por todos tus pecados, pasados, presentes y futuros, y recibes el beneficio de ser hecho hijo y de que tengas el don del Espíritu Santo y de la vida eterna. Bien, en Hebreos está explicada de una manera maravillosa el contraste entre la ley y la gracia. Y cuando hablamos de la gracia, nos vamos a referir a la gracia y a la verdad, porque la gracia y la verdad está descrita en la palabra, porque la gracia y la verdad es Jesús. Así es que si me acompañas a buscar en el libro de Hebreos o en la carta a los Hebreos, y vamos a empezar leyendo en el capítulo 1. Hebreos tiene mucha revelación, porque si tú consideras el título de esta carta o a quién fue dirigida, pues te darás cuenta que tiene que ver con los hebreos o con los israelitas o con los judíos, es decir, con los que conocían la ley y practicaban la ley. Pablo fue llamado a predicarle a los gentiles, es decir, a los que no eran israelitas o judíos de nacimiento, a los que tenían otras creencias, a los que no habían confiado antes en la palabra de Dios o en el Antiguo Testamento. Tú y yo somos considerados en forma genérica como gentiles, a los cuales Pablo fue a predicar, porque todos los demás discípulos de Jesús que se convirtieron en apóstoles fueron llamados a predicarle a los judíos, aunque hay quienes le predicaron de alguna manera o de otra, de manera no continua ni abundante, pero de manera especial a algunos gentiles, como en el caso de Pedro, Cornelio y a su familia y a sus amigos. Bueno, pues así también el apóstol Pablo le predicó también a algunos judíos o a muchos judíos, pero su objetivo era predicarle a los gentiles. Y Hebreos, aunque no está definido de una manera muy clara quién es el escritor de los Hebreos, pero hay muchos que dicen que es Pablo mismo el que escribió esta carta, y esta carta fue específicamente escrita
aquellos que seguían el judaísmo o quizá que eran de las familias de los hebreos. Y más allá de esto, vamos a ver qué es lo que la palabra nos enseña acerca de esta revelación, porque vemos un contraste extraordinario entre el antiguo pacto y las obras del antiguo pacto que eran sombra, y las obras de la gracia y de la verdad que ahora son la sustancia, la esencia para todo creyente. Así es que en Hebreos capítulo 1, versículo 2, dice así: Dios nos ha hablado en estos postreros días por su Hijo, a quien puso heredero de todas las cosas, por quien también hizo los mundos, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la expresa imagen de su sustancia, y sustentando todas las cosas con la palabra de su poder, habiendo hecho la purificación de nuestros pecados, por sí mismo se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, siendo hecho tanto más excelente que los ángeles, cuando alcanzó por herencia más excelente nombre que ellos. Por lo cual, porque ¿a cuál de los ángeles Dios jamás dijo, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy? Y otra vez dice, yo seré a él padre y él me será a mí hijo. Y otra vez, cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, y adórenle todos los ángeles de Dios. Y ciertamente de los ángeles dice, el que hace sus ángeles espíritus y a sus ministros llama de fuego. Mas al Hijo le dice, tu trono, oh Dios, para siempre jamás. Es decir, para siempre jamás es como una afirmación, eternamente. Está en el lenguaje antiguo. Dice, vara de rectitud el cetro de tu reino. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Esto es algo clave, fundamental. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Esto es algo extraordinario. Amaste la justicia y aborreciste la maldad. Así es que es muy importante que usted y yo recordemos continuamente que Dios nos ha llamado a aborrecer la maldad y que no tengamos ninguna relación con ella. Y recuerde que la maldad no solo tiene que ver con todo aquello que tiene apariencia de pecado, pero con aquello que también es sutil y que no parece pecado, pero lo es. Como la enfermedad, como aquellas enfermedades que son muy sutiles, o como aquellas pequeñas mentiras o aquellos pequeños placeres que parece que son muy sutiles, pero delante de Dios no son correctos, de acuerdo a la palabra no son correctos. Así es que es muy importante que entendamos esto. Bien, en Hebreos capítulo 1, la Biblia está haciendo una exaltación de Jesús, porque si alguien por excelencia rechazó a Jesucristo, aunque sabían de acuerdo a la Escritura que Jesucristo había de manifestarse, que nacería de una virgen, que nacería en Belén, que vendría de la tribu de David, estaba escrito de Jesucristo todo. De hecho, la palabra tuvo que ser declarada desde el Génesis hasta antes del nacimiento de Jesús para que Jesús pudiera haberse manifestado. Recuerda que en Juan 1 dice, y la palabra se hizo carne. ¿Cuál palabra? La palabra que fue profetizada desde el Génesis y hasta antes del nacimiento de Jesús. Así es que esa palabra profetizada se hizo carne. Los hebreos, los judíos, los israelitas sabían acerca de que iba a venir un Mesías, pero ellos no entendieron, no reconocieron el tiempo de la visitación y no recibieron a Jesús, sino antes bien lo rechazaron. Entonces, y uno de los primeros rechazos es que ellos refutaban o rechazaban a Jesús diciéndole
que él no podía considerarse hijo de Dios porque no era igual a Dios. Y aquí el escritor de Hebreos en el capítulo 1 está diciendo, Jesús mismo, el mismo resplandor y la imagen de Dios, quien sostiene todas las cosas con la palabra de su poder que fue puesto en excelencia, está haciendo un contraste y una afirmación contundente de la divinidad y de la majestad de Jesucristo para que no quede ninguna duda a todos aquellos que pudieran considerar la ley y que pudieran caer en el error de los israelitas, de los judíos, de los fariseos, de los escribas de aquel tiempo, del tiempo de Jesús, cuando Jesús estuvo en esta tierra, que rechazaron a Jesús, que sus ojos estuvieron ciegos, estuvieron velados y no pudieron entender la magnificación, la gloria, la presencia en vivo, la gloria de la presencia manifiesta en la persona de Jesucristo. Así es que Hebreos 1 hace esta confirmación y es tan importante que usted y yo honremos a Jesús, que usted y yo le demos valor al Señor en todo tiempo. Se ha malinterpretado y se ha mal utilizado inclusive el nombre de Jesús, pero la Escritura dice que el nombre a nuestro Señor Jesucristo se le fue dado ese nombre que es sobre todo nombre. Y nosotros, por nuestra idiosincrasia, nuestra ignorancia, la religiosidad en la cual fuimos concebidos, en la cual fuimos implantados en este país o en cualquier otro país latinoamericano, lejos del verdadero cristianismo, más bien cercanos al paganismo, ha impedido que nosotros en nuestro crecimiento y durante nuestra edad, es decir, durante nuestra maduración, pudiéramos haber concebido la gloria y la magnificencia de Jesús. Porque estábamos tan acostumbrados a ver a Jesús en una cruz crucificado. Y fuimos enseñados no solo por la religión, sino por la educación a honrar a los hombres. Y honrábamos más a los hombres que la misma divinidad, es decir, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. E ignorábamos muchas cosas, pero ahora que conocemos la verdad, es importante que exaltemos el nombre de Jesús, la persona más maravillosa, divina, gloriosa y majestuosa que ha habido jamás. Jesucristo mismo, el Rey de gloria, el Príncipe de paz, el amor de los amores, el deseado de las naciones. Ese es nuestro Señor y Salvador, Jesús. Así es que honremos su nombre y honrémosle a Él, conociendo su palabra, entendiendo y creyendo su palabra y permaneciendo en su palabra, actuando, apropiándonos por la fe, porque mientras permanezcamos en la palabra, la fe viene por el oír y el oír por la palabra. Así es que cuando empezamos a caminar, a vivir, a pensar, a hablar, a actuar por fe, hablando bendición a nuestras vidas, Dios está complacido, Dios se agrada, el Espíritu Santo empieza a fluir juntamente con nosotros. Recuerde, Dios no va a hacer nada por usted. Dios ya hizo todo, nos dio su poder, todas las cosas, y su Espíritu Santo mora en nosotros. Ahora usted tiene que moverse, y cuando usted se mueve en fe, de acuerdo a la palabra, en fe, el Espíritu de Dios se mueve juntamente con usted y el poder de Dios fluye a través de su vida. Amén. En Hebreos 4, vamos a saltarnos el capítulo 2, 3 y en el 4. Dice lo siguiente. Versículo 1. Dice, todavía sigue vigente la promesa que Dios hizo entrar acerca de su reposo. Por lo tanto, debemos temblar de miedo. Déjeme busco otra versión, porque puse una versión, la Nueva Traducción Viviente. Ahora puse la Biblia de las Américas. Recuerde, usted puede usar la Biblia de las Américas, la Reina Valera o la Biblia purificada. Para irnos más rápido voy a utilizar la Biblia
de las Américas. Dice, por tanto, temamos, no sea que permaneciendo aún la promesa de entrar en el reposo de Dios, alguno de vosotros parezca no haberlo alcanzado. Porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, también como a ellos. Recuerde, Hebreos está hablando de los israelitas. Hebreos está hablando de los que por naturaleza eran del pueblo judío. Bien, dice, habla del reposo y del descanso y se está refiriendo prácticamente al reposo que Dios le prometió al pueblo cuando lo sacó de Egipto, quienes fueron una generación perversa, incrédula, dura de cerviz, y ninguno de ellos, de los que salieron de Egipto, de la generación madura, pudo entrar en la tierra de promesa y pudo entrar en el reposo de Dios. Pero solo Josué y todos los Caleb y los descendientes de esa generación. Dice, porque en verdad a nosotros se nos ha anunciado la buena nueva, habla del evangelio, y también se les fue anunciada a ellos, y habla de los israelitas. Dice, pero la palabra que ellos oyeron no les aprovechó para nada. Es decir, la palabra tiene en sí poder y vida, capaz de producir fruto, pero a ellos, a los israelitas, no les aprovechó porque no iba acompañada de fe en quienes la oyeron. Porque los que hemos creído, y está hablando ahora de usted y de mí, los que hemos recibido la gracia y la justicia, los que caminamos en la abundancia de gracia, en el regalo de su justicia, en la verdad de la palabra de Cristo. Porque los que hemos creído entramos en ese reposo. ¿Cuál es el reposo? Reposar de nuestras obras, reposar de nuestros méritos, reposar de nuestras justicias para recibir los méritos de Jesús, la misma obediencia de Jesús en la cruz y recibir por gracia toda la bendición que Dios ya nos dio, que ya nos concedió en Cristo. Dice, porque así ha dicho él, juré en mi ira, no entrarán en mi reposo. Y esto está hablando de lo que Dios le dijo al pueblo de Israel antes de que Jesucristo apareciera en escena. Aunque las obras de Dios estaban acabadas desde la fundación del mundo, recuerde que Dios creó todo y habló su palabra y todo entró en un ciclo de continuidad. Y Él sostiene todas las cosas, como hemos dicho ya. Usted puede investigar la estructura de los átomos y cómo es extraordinario que un átomo que aparentemente está hueco por dentro porque está el protón o el centro y los neutrones y los electrones y parece ser como que si estuviera un espacio hueco ahí, pero hay una unidad perfecta y no puede ser separado. Y cada átomo es la partícula en teoría más pequeña que existe. No sé si se han descubierto dentro del mismo átomo las partículas, pero cada átomo forma parte de las moléculas que forman parte de la materia. Así es que dice la Escritura que las obras fueron hechas desde el principio y como Dios sostiene todas las cosas con la palabra de su poder, Dios nos dio toda esa bendición. Pero dice la Escritura, porque así ha dicho el Señor en cierto lugar del séptimo día. Dios reposó en el séptimo día de todas sus obras. No porque estaba cansado, porque Él celebró, porque fue algo honorable después de toda la creación. Dice, y este pasaje dice, no entrarán en mi reposo, por lo tanto, puesto que todavía falta que algunos entren en el reposo de Dios, aquellos a quien antes se les anunció la buena nueva, no entraron por causa de su desobediencia, es decir, porque no creyeron, porque fueron desobedientes a la palabra. Acuérdese que de estos a los cuales habla, aunque Dios se manifestó con amor y con gratitud, ellos no quisieron recibir lo que Dios tenía para ellos, aunque Dios los sacó con poder, con fuerza, con oro y plata de Egipto y los sacó fuertes y sanos, y de esa manera no vivían en Egipto, pero Dios los sacó con gracia y misericordia y poder de Egipto, pero ellos resistieron a Dios y no quisieron recibir lo que Dios les tenía, la abundancia de gracia que Dios tenía para ellos, y ellos resistieron a Dios y Dios en su ira les entregó la ley. Bien,
Así es que dice la Escritura, si oyes hoy su voz, no endurezcas vuestro corazón. El versículo 8 dice, porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de este. Es importante que entendamos Una cosa es hablar de poseer la tierra prometida y otra cosa es hablar del reposo. Y el reposo tiene que ver con reposar de nuestras obras. Con reposar de nuestras obras. Con reposar de nuestras obras. Y las obras tienen que ver con justificarnos para obtener méritos. Las obras tienen que ver con cumplir la exigencia, pero eso es la ley. Y nosotros ahora vivimos bajo la gracia. Así es que no son nuestras obras, sino son las obras de la fe las que tienen que morar en nuestras vidas. Y dice, queda por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios, pues el que ha entrado en su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios también reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo, no sea que alguno caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia que el pueblo de Israel. Y después en el versículo 12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que cualquier espada de dos filos, que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne las intenciones del corazón, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Así es que es tan importante que usted y yo entendamos que a nosotros sí nos aprovecha la bendición que la palabra tiene, que es poder y vida, cuando nosotros añadimos fe y cuando nosotros creemos la palabra y caminamos en ella y no en nuestras propias palabras, en nuestros propios méritos, en nuestro propio entendimiento, a nuestra manera de pensar, a través de los pensamientos del mundo. Pero por eso es tan importante persistir en la palabra, ser sobrios, permanecer en la palabra, hablar la palabra, meditar la palabra, declarar la palabra, creer la palabra y vivir por la palabra del evangelio. Amén. Ahora, vámonos al capítulo 6 de Hebreos. El capítulo 6 habla de una bendición que Dios le dio a Abraham. Y aquí es importante que podamos entender que hubo una promesa desde la vida de Abraham, pero que se vino a manifestar ahora a través de Jesús. Y dice en el capítulo 6, en el versículo 1, dice, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, fíjese, dejando las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas y de la fe hacia Dios, de la enseñanza sobre lavamientos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios lo permite. Es decir, no podemos estar enseñando una y otra vez como si usted no estuviera entendiendo nada de lo que hemos estado enseñando. Lo podemos estar declarando y hablando continuamente, pero no para que usted lo vuelva a entender porque no lo ha entendido, pero para que usted persevere en ello, porque es un fundamento que ya no necesita ser enseñado porque ya fue enseñado y ya fue aprendido por usted. Así es que si usted permanece, usted no lo olvidará, usted estará creciendo sobre ese fundamento. No estará oculto para su alma, no estará oculto para su cuerpo como no lo está oculto para su espíritu, pero no lo olvidará si usted permanece. Pero si usted no permanece, entonces usted olvidará el fundamento y entonces tendrá la necesidad de que se le vuelva a enseñar, y en lugar de ir encontrando madurez, ir caminando de gloria en gloria para alcanzar la vida, la mejor vida, la que Dios nos llamó a vivir en todas las áreas, tendríamos que ser como esos niños fluctuantes que andan de aquí para allá, sin fundamento y sin madurez. Bien, vamos a ir ahora al versículo 9.
Pero en cuanto a vosotros, amados, aunque hablemos de esta manera, estamos persuadidos de las cosas que son mejores y que pertenecen a la salvación, porque Dios no es injusto como para olvidarse de vuestra obra y del amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido y sirviendo aún a los santos. Pero deseemos que cada uno de vosotros muestre la misma solicitud hasta el fin. Es decir, tenemos que perseverar para alcanzar la plena seguridad de la esperanza, a fin de que no seamos perezosos, sino imitadores de los que mediante la fe y la paciencia heredan las promesas. Es decir, de perseverar y permanecer hasta el fin. El 13. Pues cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por uno mayor que él, juró por sí mismo, diciendo, ciertamente te bendeciré y ciertamente te multiplicaré. Y así, habiendo esperado con paciencia, obtuvo la promesa, porque los hombres juran por uno mayor que ellos mismos, y para ellos un juramento dado como confirmación es el fin de toda discusión. Por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso un juramento con su nombre, a fin de que por dos cosas inmutables, por dos cosas que no cambian ni pueden cambiar, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados. ¿Cuáles fueron esas dos cosas gloriosas, inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta? Su promesa para usted y su juramento. Así es que nunca juzgue a Dios por cómo le está yendo a usted en la vida. Más bien juzgue a Dios, juzgue la fidelidad, el deseo y la benignidad de Dios y la promesa de Dios de acuerdo a la palabra. Porque si usted por alguna razón no experimenta la victoria en algún área de su vida, y a lo mejor nunca la experimentará, y se irá con Cristo y estará cara a cara con Cristo, y no tuvo victoria en esa área, no significa que la palabra haya dicho mentiras, no significa que Dios haya faltado a su palabra, sino que quizá hubo un problema en usted respecto a creer correctamente o por causa de la incredulidad, pero no necesariamente porque no se cumplió en usted, porque usted no pudo apropiarse de ello. Invalidamos la palabra porque en otro se cumple. Así es que nosotros no somos las cosas inmutables. Ninguno de nosotros somos el establecimiento veraz y fiel del cumplimiento de la victoria y de las promesas de Dios. No, es la misma palabra, es el mismo Señor Jesucristo, es el mismo Espíritu que mora en nosotros. Dice Romanos 8 que el mismo Espíritu que Dios hizo morar en nosotros da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos. Así es que si usted lo cree, usted tiene el testimonio del Espíritu. Pero si usted no lo cree, yo no puedo hacer nada al respecto. Usted tiene que creer. Si usted no lo cree y usted dice, no, es que eso no es posible, pues no será posible para usted. Pero para los que creemos, sí nos es posible. Así es que es tan importante que usted y yo confiemos en la inmutabilidad del consejo de Dios, en que Dios interpuso juramento y habló su promesa. La promesa se la dio a Abraham de que iba a ser heredero del mundo, y Abraham es considerado como el padre de la fe para nosotros porque fue justificado por la fe, como usted y yo somos justificados por la fe. Y a Abraham le fue predicado el evangelio como a nosotros nos ha sido predicado el evangelio. Hay quienes aborrecen ciertas verdades de la palabra, se inquietan, se escandalizan, se ofenden, como cuando hablamos que la palabra dice que Cristo Jesús llevó nuestras enfermedades, sufrió todos nuestros dolores, el castigo para darnos paz fue sobre él y por su herida ya hemos sido curados. Es parte de la bendición y de la herencia que Dios nos regaló. Es parte de la redención y de la salvación. Y hay quienes se ofenden porque equiparamos o comparamos que tanto el perdón de los pecados como la sanidad de nuestros cuerpos es parte de la obra redentora de Jesús en el Calvario, de su obra terminada, completa y perfecta. Y este tipo de personas que pueden ser creyentes nacidos de nuevo o que al menos se declaran ser creyentes, sufren penalidades
pero penalidades de hombres, no del evangelio, porque sufren enfermedades, no creyendo que Dios nos redimió de la enfermedad. Y hay quienes se ofenden por las cuestiones económicas, hay quienes se ofenden cuando se predica acerca del dar y recibir, invalidando el poder de la palabra. Así es que es importante que usted y yo no invalidemos el poder de la palabra por causa de nuestra manera de pensar o por causa de cómo nos haya ido en la vida, sino antes bien permanezcamos en la palabra, creamos la palabra y démosle validez, juzguemos a Dios por lo que Él dice en su palabra, no por cómo hemos experimentado nuestra vida, pero antes bien aspiremos a vivir de una manera mejor, de acuerdo a lo que la palabra nos enseña. Bien, ahora vamos a ir a Hebreos 9. Dice la escritura en Hebreos 9. Hebreos 9 y Hebreos 10 no lo vamos a alcanzar a ver mucho, pero hay algo sustancial y maravilloso aquí, porque no solo está hablando de la sombra de lo que se hacía en el antiguo pacto, pero de la bendición que ahora tenemos en Cristo Jesús, como herederos, como benefactores, como aquellos que por la fe hemos sido establecidos en el nuevo pacto en Cristo Jesús. Cuando la Biblia en Hebreos habla del pacto antiguo y el nuevo pacto, habla del pacto de Moisés, el pacto de la ley y el pacto de Jesucristo. Dios hizo un pacto con los hombres en el pacto de Moisés. Dios hizo un pacto con Jesucristo, 100% hombre, 100% Dios. Un pacto fundado como mejores promesas. El mediador del pacto de la ley era Moisés. El mediador del pacto de la gracia es el mismo Señor Jesucristo. El pacto de Moisés exige obediencia para recibir bendición y por el incumplimiento recibir maldición. El pacto nuevo de Jesucristo, el pacto de la gracia y la verdad, proveen toda bendición, no exigen nada, es un pacto incondicional, como el pacto similar al pacto que Dios hizo con Noé. Y este pacto, como lo dice Hebreos 8, está fundado sobre mejores promesas que el pacto de Moisés. Un pacto incondicional en el cual usted y yo podemos ser llamados, introducidos por la fe de Jesús. Por fe para que sea por gracia. Un pacto que tiene beneficios tan increíbles para ser verdad, como dijera cualquier persona natural o en este mundo. Pero así son los beneficios del pacto de Cristo Jesús. El pacto de Moisés es para todos aquellos que resistieron a Dios, que no consideraron que sus vidas estaban tan limitadas y tan bajas para poder justificarse a sí mismos, que no reconocieron el pecado y les fue dada la ley para que el pecado fuera manifestado. Un pacto en el que la ley era perfecta, pero no podía perfeccionar a los que estaban en el pacto. Un pacto en donde la ley era santa, pero no podía santificar a los que eran parte de este pacto. Un pacto que contenía exigencias extremas que no se podían cumplir. Un pacto el cual exigía continuos sacrificios para que sus pecados fueran cubiertos. El nuevo pacto en Cristo Jesús fue establecido por el mismo Señor Jesucristo según el orden de Melquisedec. Este pacto lo dirigían los sacerdotes y los levitas. Este pacto fue introducido por el sumo sacerdote, por el alto y más grande sacerdote antes habido, no sacerdote de este mundo, pero un sacerdote tipo del sacerdocio de Melquisedec, el más sumo y glorioso sacerdote espiritual, el Señor Jesucristo. Un pacto que fue establecido por la sangre
donde hubo derramamiento de sangre, no de animales, una sola vez y para siempre. Y él mismo entró con su sangre a los mismos cielos, al tabernáculo celestial, y ofreció eterna redención por ti y por mí, para que cesaran para siempre todos los sacrificios humanos del antiguo pacto, y para que el antiguo pacto quedara invalidado, destinado a desaparecer, porque ahora hay un nuevo pacto que es vida y paz. Este pacto establecía muerte. Este pacto establece vida, libertad del pecado y libertad de la muerte. Este pacto, el pacto de Moisés, establece la manifestación del pecado en los hombres. La ley manifiesta que el hombre es pecador y la paga del pecado es la muerte. El pacto en Cristo Jesús nos establece en tal gloria que dice: no hay ninguna condenación para los que están en Cristo. Y dice: y la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, esta es la ley de Moisés, esta es la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús, el nuevo pacto en Cristo, nos ha librado del poder del pecado y de la muerte. Así es que dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y el santuario terrenal, porque había un tabernáculo terrenal preparado en la parte anterior, en el cual estaban el candelabro, la mesa y los panes consagrados. Estamos hablando Hebreos 9, capítulo 9, versículo 1, el cual se llama el lugar santo. Y detrás del segundo velo había un tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía el altar de oro de incienso y el arca del pacto cubierta toda de oro, en el cual había una urna de oro que contenía el maná y la vara de Aarón que retoñó y las tablas del pacto. Y sobre ellas estaban los querubines de gloria que daban sombra al propiciatorio. Recuerde que el maná tiene que ver con la bendición que Dios le dio a un alimento, un milagro que duró por muchos años, el milagro más glorioso, más duradero, pero aún el pueblo resistía. El maná tiene que ver con la rebeldía del pueblo. La vara de Aarón tiene que ver con la rebeldía del liderazgo del pueblo sobre Aarón. Y dice la escritura que ahí estaba el maná, la vara de Aarón y las tablas del pacto. Las tablas del pacto tienen que ver con el rechazo del pueblo a la abundancia de gracia que Dios les estaba prometiendo y que el pueblo no rechazó. Por lo tanto, recibían una ley. Usted lo puede encontrar en Éxodo a partir del versículo 15, 16, 17 en adelante. Bien, vamos a irnos al versículo 9. Vamos a irnos al 7. Pero en el segundo, bueno, en el 8 entonces, va a ver en el 6. Así preparadas estas cosas, los sacerdotes entraban continuamente en el primer tabernáculo para oficiar el culto y sacrificios continuos. En el 7. Pero el segundo, solo entra un sumo sacerdote una vez al año, es decir, en el lugar santísimo, no sin llevar sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados del pueblo cometidos en ignorancia. Había un propiciatorio que cubría la rebeldía de Israel y en el propiciatorio que tenía que ver con la propiciación con Jesucristo, y había dos ángeles y ahí se rociaba sangre de animales. Dice en el 8, queriendo el Espíritu Santo dar a entender esto, que el camino al lugar santísimo aún no había sido revelado, en tanto que el primer tabernáculo permaneciera en pie. Es decir, el primer tabernáculo permaneció en pie hasta que Jesús nació, creció, inició su ministerio, murió en la cruz del Calvario, y entonces el velo del templo se rasgó en dos. Dice, era necesario que el primer tabernáculo permaneciera en pie hasta que no fuera revelado el nuevo, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfectos en su conciencia al que practica ese culto. Es decir, todo lo que hacían no era simplemente como obedecer a algo que Dios les había establecido, sombra de lo que había de venir, pero todo lo que hacían no podía ser perfectos en sus conciencias a todos aquellos que practicaban este servicio o este culto. Así es que yo no sé por qué ahora algunos creyentes quieren participar de ese culto. ¿Qué están haciendo? Llevando a sus conciencias a la malicia, al pecado, a la condenación, a la culpa, porque la Biblia dice que todo el que practica cualquier tipo de este culto
nunca va a tener una conciencia perfecta, sino va a tener culpa, porque los pecados no fueron perdonados hasta que Jesús vino. El 10, puesto que tienen que ver solo con comidas y bebidas y diversas abluciones y ordenanzas para el cuerpo impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas, es decir, hasta el tiempo de Jesús. Versículo 11, y estamos terminando. Pero cuando Cristo apareció como sumo sacerdote de los bienes futuros, a través de un mayor y más perfecto tabernáculo, el tabernáculo celestial, no hecho por hombres, no hecho con manos, es decir, no de esta creación, a donde Cristo Jesús entró con su propia sangre, y no por medio de la sangre de machos cabríos como lo hacían en la ley de Moisés y de becerros, sino por medio de su propia sangre derramada en la cruz, derramada en su obra terminada, completa y perfecta, entró al lugar santísimo en el tabernáculo celestial una vez y para siempre, habiendo obtenido redención eterna. Por eso nosotros podemos darle gloria al Señor, no solo porque podemos decir que nuestros pecados han sido totalmente perdonados, pero para ser específicos, todos nuestros pecados pasados, presentes y futuros han sido perdonados. Pero no solo eso, que hemos sido librados de la potestad, del poder del pecado, para ya no andar en el pecado. Así es que, si usted es un creyente nacido de nuevo y usted recibe esta revelación, el pecado no se va a enseñorear más de usted. Pero si usted es un creyente nacido de nuevo y usted no quiere entender que sus pecados pasados, presentes y aún sus pecados futuros fueron perdonados, entonces usted va a vivir como si sus pecados no fueran perdonados. Y usted va a vivir como que usted no ha sido liberado del poder del pecado. Y entonces usted va a vivir esclavo del pecado. Y como dice Romanos 6:16, si usted se sujeta a alguien para obedecerle, se convertirá en esclavo de ese alguien. Así es que no lo haga. Antes bien, reciba la revelación del perdón de sus pecados. Porque Cristo Jesús ofreció eterna redención por nosotros en el mismo tabernáculo celestial. Y dice el versículo 13, porque si la sangre de los machos cabríos y de los toros y la ceniza de la becerra rociada sobre los que se han contaminado santifican para la purificación en la carne, en la ley de Moisés, cuánto más la sangre de Cristo, el cual por el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, purificará nuestras conciencias de obras muertas para servir al Dios vivo. Y por eso Él es un mediador de un nuevo pacto, a fin de que habiendo tenido lugar una muerte para la redención de las transgresiones que se cometieron bajo el primer pacto, los que han sido llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento es necesario que ocurra la muerte del testador, puesto un testamento es válido solo en caso de muerte, puesto que no se pone en vigor mientras viva el testador. Por tanto, ni aun el primer pacto se inauguró sin sangre, por cuanto Moisés terminó de promulgar todos los mandamientos a todo el pueblo conforme a la ley, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana, escarlata y hisopo y roció el libro mismo y a todo el pueblo diciendo, esta es la sangre del pacto de Dios que nos ordenó. Y de esta misma manera roció la sangre tanto el tabernáculo como los utensilios del ministerio, y según la ley casi todo es purificado con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay perdón. Pero realmente todo esto era sombra. Dice, por tanto, en el 23, fue necesario que las representaciones de las cosas de los cielos fueran purificadas de esta manera, es decir, en la carne y de una manera temporal, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos, es decir, con la misma sangre de Jesús. Porque Cristo Jesús no entró en el lugar santo, hecho por manos en una representación del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora en la presencia de Dios mismo por nosotros, y no para ofrecerse a sí mismo muchas veces como un sumo sacerdote lo hacía en el lugar santísimo cada año con sangre. De otra manera, le hubiera sido necesario sufrir muchas veces desde la fundación del mundo, pero ahora se ofreció una sola vez en la consumación de los siglos y se ha manifestado para destruir el pecado por el sacrificio de sí mismo, y así como este decreto, que los hombres mueran una sola vez y después de todo esto el juicio, así también Cristo, habiendo sido ofrecido una vez para llevar los pecados de muchos,
aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado, para salvación que de los que ansiosamente esperan en él. Y por último, simplemente le voy a leer una porción muy pequeña del capítulo 10. Porque la ley en el versículo 1 dice, tiene la sombra de los bienes futuros y no la forma misma de las cosas. Por los mismos sacrificios que ellos ofrecen continuamente años tras años, porque no pueden, nunca pueden, a través de esos sacrificios, hacer perfectos a los que se acercan. Ellos no pueden hacer perfectos a los que se acercan, porque es imposible que la sangre de los toros y los machos cabríos puedan hacer esto. Pero dice aquí en el versículo 17, dice, este es el pacto que haré con ellos en el futuro, y está hablando del nuevo pacto en Jesús. Nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. Donde hay perdón de estas cosas, ya no hay más ofrenda por el pecado. Así es que usted y yo, no solo entendiendo la revelación de la persona divina de Jesús, de su majestad, de su divinidad, de su realeza, de su veracidad, de que Él es Dios mismo y Él ofreció eterna redención y un sacrificio glorioso y perfecto a favor de usted y de mí. Así es que si nosotros permanecemos en la gracia y en la verdad de nuestro Señor Jesucristo, aspiramos a vivir a la mejor manera a la cual Dios nos llamó a vivir, a usted y a mí, aspirando a que no nos resignemos a una vana manera de vivir y a una manera de vivir en escasez, pero antes bien, pongamos nuestros ojos en Cristo Jesús de tal manera que visualicemos las virtudes de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia para participar de esas virtudes, porque como Jesús es, así somos usted y yo. Así es que caminemos, maduremos, permitamos que el Espíritu de Dios y la palabra de Dios renueven nuestras mentes para ser llevados de gloria en gloria y manifestemos la misma imagen de Jesucristo en nuestras vidas, perseverando, siendo consistentes, permaneciendo, hablando bendición sobre nuestras vidas. Gracias, Dios y Padre, bendito sea tu nombre. Somos bendecidos por ti. Somos la bendición tuya, Señor Jesús. Estamos en tu bendición y somos tu bendición. Somos altamente favorecidos. Hemos sido totalmente perdonados, perfectamente justificados, profundamente amados, y podemos declarar que somos más que vencedores en Cristo Jesús. Como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. Somos la justicia de Dios en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Y amén. Amén, amén. Gracias, buenas noches. Amén. Gloria a Dios. Gracias, Señor. ¿No mandaste el